Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos aquí a mi espacio en las redes sociales. Saludos cordiales. Bienvenidos los de TikTok, también los de Facebook, los de YouTube, que han estado ahí desde bien tempranito, bien pendientes. Gracias, querida Mercedes. Dice, aquí está. Buenas tardes. Aquí estamos como siempre. Bueno, se está complicando la situación en la frontera. Vamos a estar hablando de esto con el abogado Ismael Labrador. ¿Cómo está, abogado? Buenas tardes, Mario. ¿Todo bien? Gracias por tenerme aquí una vez más. Es un placer y vamos a ver algunos videos de lo que está sucediendo en la frontera justamente el día de hoy. Vean esto. Esas algunas imágenes que vienen llegando de la frontera de periodistas que están allí, que están cubriendo absolutamente todo esto. Como pueden apreciar, la gente está entrando por cada hueco. Aquí, ven, es parte de la cerca del muro construido por Trump, lo han roto y por ahí mismo entran. Hay muchas más imágenes de la situación ahora mismo, ya les digo, en estos días en la frontera. Vean, esto es en Arizona. Como ustedes pueden apreciar ahí, miles de personas están esperando para cruzar la frontera y entregarse a la patrulla fronteriza, obtener, ser arrestados por CBP, que los toma bajo custodia. Eh, Son imágenes del día de hoy, son imágenes que han estado compartiendo Auden Cabello y otros periodistas que cubren la frontera el día de hoy. Quienes están por TikTok, bueno, pues no van a poder ver esas imágenes porque las estoy compartiendo en YouTube y también en Facebook. Vean más imágenes justamente de lo que les comentaba. Imágenes, todas son imágenes del día de hoy. Esto es lo que se está viviendo ahora mismo en la frontera sur. Varios de estos periodistas le hicieron entrevistas a inmigrantes y los inmigrantes decían que amaban al presidente Biden porque les estaba permitiendo entrar a los Estados Unidos. Es lamentable que mientras la administración, por una parte, está reforzando todo el tiempo su discurso de que no vengan por la frontera, no entren ilegal, pues por otra parte la realidad se impone. Aquí lo he dicho muchísimas veces, yo no soy vocero del gobierno y gracias a Dios en este país existe la libertad de prensa y por lo tanto puedo decir lo que estoy diciendo. Vean ustedes, ahí están las imágenes son espeluznantes y muestran la realidad. Hay mucha gente que está cruzando la frontera de manera ilegal, tristemente, porque muchos de ellos se desesperan. La aplicación CBP One solamente da 1.450 citas. El tema del parol, mucha gente pues sencillamente ha escapado de Cuba y ha venido por todo Centroamérica, no solo de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua. Y tenemos un caso justamente de una persona que hizo esta travesía, que cruzó la frontera como una de esas tantas personas que ustedes vieron allí y que fue sometido a una entrevista de miedo creíble. Abogado. Buenas tardes, Mario. Sí, como hemos venido trayendo reportes aquí semanalmente de personas que hemos logrado sacar de la custodia de CBP y que llegan a tierra de libertad, otra persona más cruzó ilegalmente, hizo su miedo creíble y lo perdió inicialmente y esta vez salimos victoriosos en la apelación, pudimos lograr revertir la decisión del oficial de asilo y frente a una jueza de New York, vale recalcar en este momento, y entonces logramos que la persona sea liberada y esperemos tenerla por aquí en los próximos días. ¿Qué le dijo? ¿Cómo fue el proceso? ¿Qué contó ella? ¿Cómo fue el proceso de miedo creíble? ¿Qué le preguntaron en miedo creíble? ¿Y por qué fue que lo perdió? El proceso de miedo creíble está siendo bastante uniforme ahora. ¿Qué pasa? Cuando llegas a la frontera y te hacen el miedo creíble inicial, te van a preguntar, están preguntando en la gran mayoría de ocasiones, todo acerca de México y la persecución que tuviste en México y los problemas que tuviste en México. Las personas están haciendo mucho, contando su historia de persecución, de miedo por robo, por asaltos, violaciones. Pero desafortunadamente esto no llega al nivel suficiente. Número uno, porque las personas, los cubanos, si no tienen ciudadanía mexicana, no tienen por qué hacerle estas preguntas. Entonces los oficiales están denegando sencillamente porque no hay persecución en México. Esta es la primera
causa y el primer error que le mostramos al juez el día de la apelación, cuando una persona que no es de Cuba le hacen preguntas, que no es de México, le hacen preguntas de México. Y entonces después, una vez que logramos sobrepasar ese error y demostrarle al juez que se merece la oportunidad de que esto sea y que este miedo creíble suceda de nuevo, el juez comienza con todo el interrogatorio que puede tomar hasta 1 hora, en el cual las personas ya hablan de su persecución, de las vivencias, de lo que han sufrido en Cuba, y entonces el juez ha tomado la determinación en estos casos de revertir la decisión del oficial y dejar en libertad a la persona ya con un miedo creíble positivo, que después, por supuesto, le abre el camino a tener un parol si es cubano y aplicar la ley de ajuste cubano al año y un día, que es algo muy deseado. Exacto. Tengo a Kader Alejandro. Muchas gracias, Kader Alejandro. Es el primero en comentar, así que muchísimas gracias por estar ahí. Un fuerte abrazo para ti. Buenas tardes, Mario y abogado. ¿Qué pasa si una persona entró por la aplicación CBP One y se retiró a Cuba por problemas personales? Estando allá, le llega el parol humanitario, ¿pudiera volver a entrar? Bueno, Kader, lo interesante con esto es que las personas que están entrando por CBP One le están dando fecha de corte. Algunos le están dando fecha de corte bien rápido, otros le están dando fecha de corte para el 25, para el 26, para el 27. Si esta persona que entró por CBP One tuvo una corte y perdió su corte, aunque haya tenido parol, I-94, primera casilla marcada, va a tener una orden de deportación en ausencia y por tanto no va a ser elegible para el parol humanitario. Ahora, si por casualidad tú puedes venir antes que tengas esta corte o tal vez nunca tienes corte, entonces no tienes problema. Ok, tengo por aquí a Annie Owen. ¿Qué pasa si te dan fecha de corte antes de aplicar la ley de ajuste cubano? ¿Qué hay que hacer? Lo hemos repetido tantas veces. Adelante, abogado. Ani, si tienes parol, tienes que hacer una moción para terminar tu corte, cerrar tu corte para que no tengas problemas para aplicar a tu ley de ajuste cubano. Ahora, si no tienes parol y lo que tienes es una I-220A, tienes que someter tu asilo con la corte. Tienes que prepararte para tener un buen asilo y un buen asilo sólido con la corte. Son tus mejores opciones para ganar y obtener tu residencia. La ley de ajuste cubano, desafortunadamente, después de la decisión de septiembre 11, de que dijeron que este I-220 es un parol condicional y no aplica para la ley de ajuste cubano, los jueces no están dando, ni siquiera están aceptando los argumentos. Nosotros los hacemos y los preservamos y hacemos el pushing todo el tiempo y hacemos el argumento de ley para preservar los argumentos para la hora de la apelación, porque sabemos que va a venir algo, tenemos la fe y la esperanza. Pero bueno, si tú tienes fecha de corte y tienes I-220A, no apliques a la ley de ajuste cubano, vas a perder tu dinero y tu tiempo frente a USCIS y esto no es recomendable. Ok. Buenas tardes, bendiciones. Si mi patrocinadora cambió el número de telefónico, ¿debe rectificar el formulario I-134A? No creo que sea necesario, eso no es algo importante. Exacto. Bueno, seguimos por aquí. Gracias a todos. Cacho Caramelistas con su opinión sobre lo que está sucediendo en la frontera. ¿Me pueden decir si en todos los estados de México se puede pedir la cita? Claro que no, en el centro y en el norte. Lo hemos dicho hace mucho tiempo. ¿Qué posibilidades tiene un I-220A primera casilla, la Raven Allen, para ajuste cubano? Muchísimas posibilidades, Julio. Eres un arriving alien, entonces por ende fuiste admitido e inspeccionado y ya esto te hace calificar para la ley de ajuste cubano. Ahora puede ser que tengas corte, eso sí es un impedimento porque entonces tienes que cerrar esta corte a la hora de que vayas a aplicar a la ley de ajuste cubano con UCIS, no tengas fecha de corte. Dos lugares diferentes. Ok, tengo por aquí pregunta Daidis, que si es la entrevista de medio creíble es para todos. No, para los que entran con CBP One hasta ahora no hemos visto que hayan hecho entrevistas, aunque a veces sí lo hacen. Quería traer esto porque sí casualmente tuvimos una persona que hizo un miedo creíble, que es un arriving alien, entró por CBP One, le hicieron miedo creíble en la frontera y lo perdió. Ok. Y después fuimos a la apelación, pero sí, un CBP One normal con arriving alien, primera casilla marcada. No es muy común, pero sí existe. Ok, perfecto. Hubo otra persona que me escribió hoy para preguntarme, su patrocinador está muy grave, puede que muera en las próximas horas, y ella quería saber si puede seguir ese proceso de patrocinio una vez que ha muerto el patrocinador. Si nos basamos en las peticiones familiares, sí pudiese seguir. Ahora, este proceso de patrocinio es un proceso nuevo y desafortunadamente todas
las preguntas no tienen respuesta y todas las variables tampoco van a tenerlas, pero si nos guiamos por los antecedentes, sí va a poder seguir. Tengo por aquí, hola Mario, soy cubana, tengo el paro confirmado, pero al llenar la aplicación de CBP One, al terminar de escanear la foto y el pasaporte, me dice que no me reconoce como ciudadana cubana. ¿Qué puedo hacer? Esto definitivamente son problemas con la aplicación. Trata de actualizar la aplicación o seguir intentando hasta que puedas hacerlo. Ok, una pregunta al abogado. Un parol con error en el primer apellido y ya está listo para presentar la residencia. ¿Qué debo de hacer? Arreglar el parol. Pedirle a ICE que te dé un parol nuevo. Ok. Bueno, saludos por acá, todo el que está dando saludos. A ver, esperando la familia hace 4 meses. Sí, sí. Vivo en Chile, me llegó ahora una reunificación familiar de hace años, pero yo soy casada con un chileno ahora. ¿Qué posibilidades tengo de irme con este parol de reunificación? Bastante. Si tú fuiste reclamada bajo la categoría de residente y te llegó la invitación a la reunificación de parol, inclusive tu derivativo, tu esposo, puedes traerlo también con esa petición. Ok, ok. Yo me imagino que esa era la pregunta que ella quería hacer. Hola Mario, y si una persona tiene puesto el parol y se presenta a una entrevista para obtener visa B1 o B2 y se la niegan, ¿esto tiene consecuencias negativas para el parol? No, para nada. Ok, para nada. Básicamente, yo creo que lo que tendría consecuencias negativas es si tratas de entrar ilegalmente a Estados Unidos. Buenas tardes, Mario Abogado. Quisiera hacer una pregunta. Hice en mi aplicación CBP, tengo mi cita programada, lo que hice un error donde había que poner el nombre, puse el apellido, donde el apellido puse el nombre, todos los demás datos están correctos. ¿Crees que esto me puede ocasionar problemas al entrar? Si puedes hacer una petición, una aplicación nueva, hazla. Si no, si tú crees que va a ser mucho problema, no la hagas y entonces preséntate con la evidencia de que tu nombre es el correcto. Ok. Tengo por aquí a Marta Patricia, dice, ¿cuánto tiempo puede mandar un residente por su familia, esposa, hijo? Se fue con permiso. Me imagino que cuándo los puedas reclamar, es lo que está preguntando Marta. Bueno, Juan, ya, si eres residente lo puedes hacer ya. Ok. Bueno, aquí dice Israel que el sistema de CBP-One es injusto porque se demora mucho. Hola Mario, mi hija está pidiendo cita por CBP-One. Si el papá es asilado político, ¿podrá entregarse en la frontera? En mi caso soy I-220A con fecha de corte. Me casé legalmente con él después de recibir esta condición. ¿Podría aplicar al formulario I-730? Bueno, sí puedes hacerlo. Lo que recordar que siempre tú tienes que ajustar tu estatus y tú tienes una entrada ilegal. Tienes que hacer un waiver, un perdón. Son cosas que no te las vas a poder eliminar por esta entrada ilegal, pero técnicamente sí. Pero la primera parte, entregarse en la frontera, eso no lo va a beneficiar en nada. Que tengas un asilado, papá, no le va a beneficiar en nada. Ok, por acá una persona que gana $38,000 anuales, ¿cuántas personas puede patrocinar? Bueno, desafortunadamente no tengo en la mente la tabla de pobreza, pero en videos anteriores está. También hay un link en USCIS donde tú puedes ver los números que las personas ganan, que necesitan ganar para poder reclamar a diferentes personas. Así que te aconsejo que entres a la página de USCIS. Tengo parol, también tengo una corte en enero, entré el 10 de noviembre. Pues ya el abogado te dijo cerrar la corte. Ok, Cerrar la corte, Diana, no tienes que esperar. ok, seguimos por aquí. Con el pasaporte rojo me puedo presentar en la frontera cuando me llegue la cita. Bueno, a ver, te puede pasar lo que he visto que ha pasado a algunas personas. Llegan con ese pasaporte rojo, para que no sepa, el pasaporte rojo, el pasaporte oficial del régimen cubano y algunas personas lo están utilizando como, porque te permite entrar a México, etcétera, y las que escapan de las misiones que van con esos pasaportes aprovechan y hacen todo el proceso. Ten lista toda tu historia de cómo tú te escapaste de la misión médica, etcétera, etcétera, porque probablemente al ser un pasaporte oficial te van a detener y te van a hacer preguntas sobre ese pasaporte. Hola Mario Abogado, una I-220A casada con ciudadano americano corre riesgo de ser deportada. Su corte es para el 2025. Bueno, si está casada con un ciudadano norteamericano, esto no va a impedir la deportación.
para impedir la deportación, tú tienes que tener una petición de asilo o una petición de ajuste. Son las más comunes, las cosas más comunes, las aplicaciones más comunes. Si no tienes ninguna de las dos, yo te recomiendo que hagas alguna de las dos lo más rápido posible, porque sí corres el riesgo de ser deportada si no tienes nada que te proteja. Ok, aunque con una I-220A no es que tengas una orden de deportación. No tienes una orden de deportación, no, pero si por casualidad de la vida tienes que ir a presentarte a tu supervisión frente a ICE, ellos tienen toda la potestad de dejarte detenido y deportarte, ya que tú no tienes ninguna orden ninguna aplicación que te tenga en este país. Si tienes tu corte, muchas personas piensan que tienen corte, pero no la tienen. Si tienes tu corte, en realidad en el sistema no te pueden deportar hasta que pase la corte, pero muchas veces las personas solamente tienen la corte en el NTA. Esto es algo que nunca hemos visto, nunca ha pasado una persona con I-220A deportada así porque sí, sin haber cometido ningún otro tipo de crimen, pero siempre tenemos que alertar todas y dejar todas las variables posibles porque después no pueden decir que no lo hemos dicho nunca. Ok, tengo a Babi 94, dice, hola, le puse la reclamación a mi niño y su tío el parol. Que tenga estas dos peticiones le puede afectar porque no tengo respuesta de ninguna de las dos peticiones, para nada, estimada Babi, esto lo hemos respondido muchas veces. Mi mamá había entrado, dice Maida, con I-220A, se regresó, ahora está en México esperando la CBP One, ¿la dejarán entrar? Sí, la pueden dejar entrar. Si es el mismo caso de la pregunta que respondimos inicialmente. Todo depende si tú no dejaste ningún proceso abierto, si tú no tienes una orden de deportación en ausencia por cualquier proceso que tenías abierto. Si nada de esto ha sucedido, no debes tener problema al entrar a los Estados Unidos. Pedro Samuel, hola, buenas tardes. Tengo un caso del 12 de enero de la I-134A. Me lo llevaron un agente nivel 2. ¿Eso quiere decir que ya me lo van a aprobar o que alguien me va a dar la misma respuesta? Posiblemente que alguien te va a dar la misma respuesta, Pedro Samuel. Cuando te elevan a diferentes agentes es que tú tal vez has hecho de bastantes inquiries a USCIS y esto sencillamente ellos como que lo pasan a otros niveles para ver si alguien tiene una respuesta, pero desafortunadamente nadie te va a poder dar una respuesta porque todos sabemos cómo funciona el proceso de la I-134A que se ha dicho. Ahora, Cacho Caramelito tiene este punto de vista y lo voy a leer por lo siguiente. Dice, el que está esperando legal por cualquier proceso se mete años esperando y quién sabe cuándo, y los que se van por la frontera ilegal llegan más rápido. El problema no es llegar más rápido, es lo que viene después. Ustedes lo han visto, tanto como yo, de miles de cubanos que están pidiendo que el I-220A sea considerado parol y hasta el momento no hay absolutamente nada de eso. Ok, llegaste, pero llegaste ¿en qué condición? Teniendo que defender un asilo político que cuesta muchísimo dinero, muchísimo trabajo, en una situación que no es la mejor. Ojo con eso, ¿eh? Ok, vamos a ver, déjame ver, sigo por acá. Fue a la oficina de USCIS que te mandaron a hacer la cita online. Otra para, no entiendo tu pregunta, Idelmis. Ok, sigo por acá. Bueno, vamos a ver. A ver, soy I-220A sin fecha de corte, apliqué hace un año para la residencia, me la acaban de negar. ¿Qué hacer? Bueno, Nice, yo te aconsejo y espero que hayas tenido un asilo hecho y sometido en tiempo frente a USCIS. Hay que ver por qué te lo negaron. Muchas veces te lo niegan porque no tienes jurisdicción o te lo cierran administrativamente, otras veces sencillamente te lo niegan. Importante decir que también te mandan en ocasiones una carta que es un notice con la intención de denegar. Esto no significa que te lo denegaron, sino que tienes la oportunidad de volver a responder por qué tú eres elegible para ley de ajuste cubano. Entonces hay que ver exactamente qué pasó. Yo te aconsejo que llames a las oficinas de nosotros y podemos ver exactamente la carta que te recibieron, que te dieron, para entonces así analizar mejor tu caso. Ahí está el número 305-261-7000. Tengo por acá a Sánchez Santi, dice, hola, tengo parol humanitario aprobado, permiso de viaje aprobado, y creo que lo que dice él aquí, porque usa unas siglas, residencia permanente europea. ¿Qué hago? Bueno, residencia permanente europea, me imagino que en algún país, no en toda Europa. Sí. Pero de igual manera, no eres elegible para el parol. Que te hayan dado el permiso de viaje es algo que no te deberían haber hecho. Tal vez tú no
disclose o dejaste saber que tenías doble ciudadanía. Esto también es un fraude y entonces vas a tener problemas al entrar a los Estados Unidos. Que tienes residencia permanente, que tampoco te dejan entrar con residencia permanente. Exacto, ¿no? exacto, no puedes entrar. Así que, pero dice que le dieron todo, así que solamente te queda venir a Estados Unidos y probar. Pero sí te puedo decir que lo que el 99.9% de las veces te van a deportar hacia Cuba. Ok, o hacia tu país. Entonces, donde tengas tu residencia. Hola, Mario Abogado. Mi hermano entró en el 2019, salió bajo fianza, tiene la última corte en diciembre del 24, tiene miedo creíble aprobado. ¿Qué puede hacer para legalizarse? Bueno, con esta fianza y con un miedo creíble aprobado, nosotros hemos obtenido innumerables paroles, porque hay un caso específico que dice que las personas que ganan miedo creíble no pueden ser liberadas bajo otra autoridad que no sea la autoridad de parol. No pueden ser liberadas ni bajo una fianza de ICE ni de un juez. Ahora, con este argumento y otros argumentos, nosotros hemos obtenido innumerables paroles. Si es cubano, esta es una muy buena opción. Ahora tienes ya tu última corte en diciembre del 24, un año. Yo te aconsejo que tienes que llevar los dos procesos paralelos. Número uno, hacer solicitud de parol hasta que lo obtengas, hasta que un supervisor o el primer agente te dé el parol. Y número dos, tienes que tener un asilo sólido, listo, con evidencias, con testigos, con condiciones del país para que tú tengas la posibilidad de ganar tu residencia. Excelente. Tengo a Janet. Janet entró con parol 212-5, se la cambiaron a I220A. No tiene fecha de corte y aplicó a la residencia. Abogado, ¿usted cree que me la puedan dar? Sí, por supuesto que te la van a dar sin problema ninguno. Ok. Fui citado por la seguridad del Estado en Cuba, he sido multado, soy balsero unas cuantas veces. ¿Qué pasaría si me entrego en la frontera? ¿Te van a hacer el miedo creíble? Te van a hacer el miedo creíble y te van a preguntar por qué eres perseguido, dónde eres perseguido, cómo eres perseguido, qué ha pasado, quién te ha hecho daño, quién te ha multado, quién te ha citado, quién te ha golpeado, si has estado encarcelado, si estás preso. Es decir, muchas preguntas te van a hacer. Te aconsejo que tengas la representación de un abogado. Los oficiales de USCIS tienden a llevarte por caminos incorrectos. Muchas veces pueden las personas decir intencional. Yo no creo que sea intencional. Yo sencillamente creo que si tú no sabes dar la respuesta correcta, ellos van a seguir su rumbo de la entrevista. Entonces te aconsejo que si esa es tu intención, que tengas abogado a la hora de entrar a los Estados Unidos. Exacto. Seguimos por aquí. Si entré por frontera con I220A, esto es interesante. Meses después entró mi mujer y mi hija con un parol de 60 días. ¿Puedo hacer la ley de ajuste cubano con ellas al año y un día? No, para nada, para nada. Tú tienes una I220A y una entrada ilegal. ¿Qué puedes hacer tú? Tú puedes pedir un parol basado en esta unión matrimonial que tú tienes. Yo he visto que los paroles han sido otorgados, ya que tu hija y tu esposa tienen parol y tú no. Esta sería tu mejor opción, pero no puedes hacerlo junto con ellos. Ok, tengo por aquí los cubanos con residencia permanente, dice Julio Ugalde. Pueden entrar por CBP en la frontera o por el parol en Estados Unidos. Técnicamente por el parol no deberían poder entrar. Como mismo le dijimos a la persona anterior, hemos visto casos que han entrado, sí, y otros que los han deportado también. Yo conozco una cubana residente en Argentina, esto fue hace menos de un mes. La viraron de aquí del aeropuerto de Miami para allá, para Argentina. Entonces, ojo con eso. Ahora, por CBP-1, ¿puedes entrar? Sí, hasta ahora no hay ningún problema con eso. CBP-1 es para pedir asilo, ¿ok? Esa es la mentalidad de CBP-1 o lo que está detrás de CBP-1. Ok, dice aquí, mi esposa y yo tenemos el paro puesto desde junio en Uruguay, estamos actualmente en México. ¿Es necesario cambiar la dirección? No es necesario. Ok, sigo por acá. Cubana en Ecuador con mi familia, llevamos 2 años aquí con el parol de enero. ¿Cómo podemos inscribirnos en Movilidad Segura de Ecuador? Tienes que entrar a movilidadsegura.org y cuando abran, ahí te puedes inscribir. Ok, seguimos por acá. Mi esposo es I220A sin corte, le pidieron más evidencia y le aprobaron la residencia. No, le aprobarán. Le aprobarán la residencia. Yamibel, depende de la respuesta que mandaste cuando le pidieron la evidencia. Por lo general tienes 87 días para mandarlo, es decir, tienes que mandarlo en tiempo. Y número dos, depende de la evidencia que mandaste. Si no tienes un parol, tienes que hacer un argumento bien sustantivo. Ahora añadiendo tal vez
la causa de por qué tu esposo no aplica al caso de Cabrera Fernández, o el caso de tu esposo no aplica a ese caso de Cabrera Fernández. Es decir, no es mandar yo he visto respuestas de personas que desafortunadamente no están capacitadas para hacerla, que es una hoja, cuando las respuestas que nosotros hacemos son más de 50 hojas. Entonces, con eso te lo digo todo. Ya, así que recomendación, llama a los abogados que te vean esa evidencia adicional, que manden esa evidencia adicional, 305-261-7000. Hola Mario Abogado, parol de 60 días extendido por un año en la primera cita con el DHS. Ahí me dieron cita para el 2027, no tengo corte. Por su experiencia, ¿aún pudieran ponerme en corte? Pueden ponerte en corte en cualquier momento, siempre y cuando tengas un NTA en la mano, pueden ponerte en corte en cualquier momento. Ok, seguimos por aquí. Si fallece el familiar que pide a su hijo con una petición de reunificación familiar F1, ¿el hijo puede seguir el proceso, incluso presentarse a la entrevista? Sí, por supuesto. Ok. Ok, vamos a ver, para aplicar a la residencia es al año más un día. ¿Esto se cumple desde la fecha de entrada por la frontera o desde la fecha que te dieron el parol? Si estuve varios días detenido en la frontera, por ejemplo. Desde la fecha que entraste a Estados Unidos. Ok. Es cierto, bueno, a ver, más, aquí hay varias cosas. Te dan paro por 6 meses y corte a los 6 meses. También, que me aconsejas, ¿puedo cerrar la corte y esperar al año y un día para aplicar la ley de ajuste? Este es el tema recurrente. No tienes que esperar al año y un día para cerrar la corte. Si esperas al año y un día para cerrar la corte y manda la ley de ajuste cubano, entonces corres el riesgo de que te denieguen la ley de ajuste cubano y tengas que volver a aplicar y tengas que volver a pagar los $1,225 que cuesta el filing fee. ¿Cuál es mi consejo? Desde el momento que entras con un parol, empieza a intentar cerrar esta corte. Ok, dice Marlene Rubí que ya tiene abogado y que ese abogado es el que le va a aplicar para la residencia. Dice, entré con parol de 2 meses, me pusieron I-220A y tengo fecha de corte para el 2025. ¿Y cuál es la respuesta exactamente? La pregunta. La pregunta es esa, que si le pueden aprobar la residencia. Entró con parol, le dieron I-220A, le pusieron fecha de corte. Si tú tienes parol, sí te van a aprobar la residencia. Si estás en corte, no te van a aprobar la residencia. Ok. Mi hijo fue deportado a Estados Unidos, no ha cumplido los 5 años, pero está en México con su niña y su esposa. En Cuba lo iban a detener y tuvo que irse. Si llegan por CBP-1, ¿los van a separar y a él lo deportan para México? Bueno, lo que está pasando con estas personas que están entrando por CBP-1 y todavía no han cumplido el castigo de los 5 años o los 10 años, estas personas lo están llevando y los están dejando detenidos y le están haciendo un miedo razonable. Si no ganas este miedo razonable, entonces sí vas a ser deportado. Por eso tienes que prepararte para el miedo razonable. A la esposa y a la niña sí lo van a liberar sin problema ninguno y van a estar en libertad. Él va a estar detenido por un tiempo. Hay que tener mucha paciencia. Hemos visto de personas que llevan más de 45 días detenidas esperando la entrevista. Ok, tengo aquí, mi esposa tiene I-220A sin corte, más de un año de asilo, más un año de asilo. ¿Es recomendable aplicar para la residencia con el abogado? Si no tienes corte, sí, por supuesto que sí. Ok, perfecto. Déjame ver, esto de los registros y de cómo procesan el tema de México, eso quien te lo puede responder es un funcionario de la administración Biden. Nosotros, el abogado es abogado de inmigración y yo soy periodista, pero no tenemos información de cómo es ese proceso. Como yo reclamé a mi hija por reunificación familiar, me devolvieron los papeles y dijeron que, bueno, no entiendo la pregunta. Soy residente permanente en Estados Unidos. Quiero saber si le puedo poner la visa fiancé a mi novio. No, tienes que ser ciudadano. Tienes que ser ciudadano. Mi esposo, fue el que leí. Déjame ver, tengo a mi pareja que tiene pasaporte jamaicano, no pensamos casarnos. Yo tengo el parol puesto desde abril y escuché lo del abogado, que así es como único puede entrar teniendo pasaporte jamaicano. O sea, casándose como derivativo, es lo que quiere decir ella. Exacto. Lo que tienes que ponerle un parol también pues, a ella. Tienes que poner la aplicación de parol a ella, independiente. Ok, perfecto. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Gracias, abogado. Hasta mañana. Gracias, Mario. Nos vemos mañana. Chao. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón.